La Cámara de Comercio Colombo-Americana ha enviado al Ministerio de Trabajo una propuesta para reglamentar el trabajo en casa, para que eso quede absolutamente claro. Y con nosotros, doña María Claudia Lacotir, que fue ministra de Estado y actualmente directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Doña María Claudia, buenas tardes, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Juan Manuel, todo un gusto para mí estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes. Antes de empezar a hablar, doctora Lacotir, de la reglamentación del trabajo en casa, es bueno siempre hacer esa diferenciación que creo hice al comienzo de esta entrevista, de esta charla, y es que realmente esto no es ni teletrabajo ni trabajo en casa, por cuanto son condiciones realmente extrañas en virtud del confinamiento, ¿verdad? Porque en países o empresas que vienen aplicando el teletrabajo o el trabajo en casa desde hace mucho tiempo, pues es bien sabido que en determinadas horas al trabajador no se le encuentra porque o está descansando, o está caminando, o está en una reunión por fuera, digámoslo así, de la casa. De manera que por ahí deberíamos comenzar explicando muy bien qué es el trabajo en casa, ¿cierto? De acuerdo, y de hecho parte del ejercicio que hemos venido desarrollando de la Cámara Colomboamericana es cómo se puede complementar las modalidades de trabajo acorde con la nueva realidad que ha impuesto la pandemia, pero que venía de antes. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que viene de tiempo atrás y donde la pandemia sí ha acelerado los procesos para generar mayor movilidad del empleado y mayores acciones que permitan continuar creciendo en la generación de empleo. Entonces, el trabajo en casa, y me gustaría como ampliarlo un poco más, irnos un poquito más allá de trabajo en casa y hablar de trabajo remoto. ¿Por qué trabajo remoto? Porque el trabajo remoto incluye el trabajo en casa y lo que permite es que una persona que tenga un trabajo pueda desarrollarlo en cualquier parte y se pueda movilizar constantemente, desempeñando desde cualquier lugar el trabajo que requiera desarrollar para una empresa. El trabajo en casa es delimitado a el espacio en casa. Y el teletrabajo, pues incluye todas unas herramientas tecnológicas dentro de un espacio establecido por el empleador en su casa o en un determinado espacio. Entonces son tres modalidades diferentes donde el trabajo remoto es un poco más amplio e incluye el trabajo en casa. Bien, y en consecuencia, ¿qué pretende la carta que ustedes desde la Cámara de Comercio Colombo-Americana le han enviado al Ministerio de Trabajo? ¿Qué elementos? Son varios, es extenso, digámoslo, el catálogo de solicitudes, pero las líneas gruesas de la solicitud al Ministerio, ¿cuáles son? Lo primero es que, de acuerdo a lo establecido en la circular emitida por el Ministerio de Trabajo, la cual es muy buena y fue muy expedita por parte del gobierno y de verdad hizo una injerencia importante dentro del proceso para lograr que se dieran los trabajos en casa en el contexto de la pandemia, es lograr llevar esas políticas modernas a la implementación de largo plazo. Ese es el primer requerimiento y es cómo logramos que tengamos políticas modernas en Colombia acorde con las nuevas industrias y acorde con la nueva realidad que tenemos. En muchos se ha hecho diferentes estudios a nivel nacional como también a nivel internacional y la modalidad de trabajo remoto va a ser una realidad de 50-50. En el momento que volvamos otra vez a tener esa nueva realidad donde podamos participar de los trabajos en las oficinas, de todas formas se va a requerir el trabajo remoto. Entonces lo que queremos es avanzar en ese proceso, ser proactivos en esa regulación que en este momento tiene unos lineamientos, pero no es una regulación que establezca tanto para el empleado como para el empleador cuáles son las cosas que deben de hacer y cuáles no. Entonces, la primera solicitud es reglamentemos lo que ya se está empezando a avanzar, que es el trabajo en casa, volvámoslo remoto. Segundo es generemos unas acciones que permita estar acorde con ese proceso de trabajo remoto. ¿En qué sentido? En el sentido que efectivamente se debe buscar no vulnerar los derechos del empleado, pero al mismo tiempo darle más oportunidades que se generen empleo. Y la generación de empleo incluye que las herramientas que se tenga el trabajador, pues obviamente haya una flexibilidad por parte de la ley que permita que si un empleado cuenta con un computador lo pueda proponer y recibir a cambio unos beneficios por esa propuesta que hizo de utilizar su propio computador. Que si se tiene un auxilio de transporte, que es una herramienta importante para las personas que lo requieren y está establecido por ley,
si la persona está trabajando de forma remota, pues ese auxilio no va a ser indispensable y de pronto puede ser mucho más útil para un empleado tener es un auxilio de conectividad, un auxilio de energía, volverlo mucho más adecuado a las acciones que hoy tenemos a ese trabajo remoto. Por otro lado, también buscar que efectivamente el empleado pueda tener una movilidad y en ese sentido pues los horarios son importantes, que se establezca pues acciones que le permita al empleado tener un contrato de trabajo formal, ni más faltaba que no lo fuera, que no le vulnere sus derechos, pero que al mismo tiempo le dé la flexibilidad tanto al empleado como al empleador de generar unos contratos que le permita hacer un trabajo remoto. Temas de auxilios de salud incluidos, temas de relacionados con la seguridad social hay que establecerlo, hay que establecer también que se den los aportes adecuados acorde con la ley establecida y todo enmarcado dentro de esa regulación que tanto se requiere. Ahora, doña María Claudia Lacutir, ¿qué beneficios tiene o se ha demostrado, según estudios, tiene este trabajo remoto para el trabajador y para la empresa? Si es que los hay, que debe haberlos, por supuesto. Sí, hay varios ejercicios que se han hecho y que han establecido los beneficios y, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones con el Ministerio de Trabajo en el 2017 sacaron un informe sobre el teletrabajo, que es otra de las modalidades, y establece que cuando una persona tiene esa flexibilidad de poder hacer su trabajo, ya sea de forma remota o en casa, tiene una disminución del ausentismo de 63%, los retiros voluntarios disminuyen en un 23%, genera mayor pertenencia en un 72% y al mismo tiempo eso tiene beneficios para la seguridad, para la movilidad, son menos personas que estarían, y de hecho lo estamos viendo en este momento de pandemia, menos personas utilizando los sistemas de movilidad, lo cual congestiona mucho, mejora la calidad ambiental, produce la posibilidad de que las empresas tengan mayor flexibilidad para generar empleo y bienestar en general a nivel nacional. Pues muchas gracias por estos minutos y por ampliarnos esta petición que les hacen ustedes desde la Cámara de Comercio Colombo-Americana a los funcionarios del alto gobierno, concretamente al Ministerio de Trabajo, y de verdad que hay mora en reglamentar esta forma de trabajo que indudablemente llegó para quedarse. Algunos decían que tarde o temprano iba a ocurrir, estábamos un poco demorados, pero llegó para quedarse y a lo mejor va a terminar siendo por lo menos una porción importante de la forma de trabajar cuando pase la pandemia. Doña María Claudia Lacutir, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, Juan Manuel, un placer.